Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. En este nuevo video les comparto otro punto a crochet. Les voy a compartir cómo realizar este punto. Acá pueden ver el gráfico. Es múltiplo de 12 más 9 puntos. Entonces vamos a comenzar. Comencé tejiendo una cadena de 33 puntos. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tejer 6 cadenas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Realizadas las 6 cadenas, voy a realizar un medio punto en la cadena número 7. Entonces voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En la número 7 voy a realizar un medio punto. Realizado el medio punto, realizo 5 cadenas y voy a volver a realizar un medio punto saltando 3 lugares. Entonces voy a contar 1, 2, 3. En el cuarto lugar voy a realizar un medio punto. Realizado el medio punto, voy a realizar 3 cadenas y voy a trabajar ahora varetas. Voy a saltar 3 lugares y en el cuarto voy a contar 1, 2, 3. En el cuarto voy a realizar 3 varetas en ese punto. Entonces realizo 3 varetas. Realizadas las 3 varetas, como pueden ver en ese mismo punto, voy a volver a realizar 3 cadenas. Voy a saltar 3 lugares. 1, 2 y 3. En el cuarto lugar voy a realizar un medio punto. Entonces ahora vamos a trabajar de la siguiente manera, realizando 5 cadenas y voy a realizar un medio punto saltando 3 lugares. Cuento 1, 2 y 3. En el cuarto realizo un medio punto. Realizo 3 cadenas y voy a volver a trabajar el grupo de varetas realizando 1, 2, 3 en el cuarto lugar, 3 varetas en ese mismo punto. Realizadas las 3 varetas, realizo 3 cadenas de separación, voy a saltar 3 lugares, 1, 2 y 3 en el cuarto, realizo un medio punto. Realizado el medio punto, realizo 5 cadenas. Voy a saltar 3 lugares, 1, 2 y 3. En el cuarto realizo un medio punto. Realizado el medio punto, realizo 2 cadenas. Voy a saltar 2 lugares y en el último punto voy a realizar una vareta. Entonces así terminan esta primera fila. Pasamos a la segunda fila. La segunda fila se teje de la siguiente manera, tejiendo 6 cadenas. Entonces realicé 3, 4, 5, 6. Giro mi trabajo y voy a realizar una vareta en este arquito. Entonces ahí que enfoque, realizo una vareta. Realizada la vareta, realizo 3 cadenas y ahora voy a trabajar sobre las varetas. Sobre estas varetas, en la primera vareta voy a realizar 2 varetas. 2 varetas en ese mismo punto. Realizadas las 2 varetas, en la siguiente vareta realizo una vareta. Y en la última vareta voy a volver a realizar 2 varetas, teniendo un total de 5 varetas. 2 varetas al principio y al final y una vareta en el medio. Ahí lo pueden ver. Entonces ahora 2 cadenas de separación y voy a volver a trabajar una vareta en este arquito. Realizada la vareta, realizo 3 cadenas. Y voy a trabajar sobre las varetas. Otra vez repitiendo 2 varetas en el primer punto, una vareta en el siguiente punto y 2 varetas en la última vareta.
realizo 3 cadenas y voy a realizar una vareta en el siguiente arquito. Realizada la vareta, realizo 3 cadenas y voy a realizar una vareta en el último punto. Voy a buscar la tercera cadena y realizar una vareta. Así terminaríamos esta segunda fila. Pasamos a la tercera fila donde vamos a realizar arquitos. Aquí voy a realizar 4 cadenas. Voy a girar mi trabajo y voy a realizar un medio punto en el primer espacio. Realizo 5 cadenas y voy a trabajar un medio punto en el siguiente espacio. Realizo 5 cadenas, realizo un medio punto en la vareta del medio. En la vareta que quedó solita, ahí realizo un medio punto. Realizo 5 cadenas, realizo un medio punto en el siguiente espacio. Realizo 5 cadenas, medio punto en el siguiente espacio. 5 cadenas, medio punto en la vareta del medio. Cinco cadenas, medio punto en el siguiente espacio. 5 cadenas, medio punto en el siguiente espacio. 2 cadenas y voy a realizar una vareta voy a buscar la tercera cadena y voy a realizar una vareta. Entonces así terminamos esta tercera fila. Pasamos a la cuarta fila. Realizo una cadena, giro mi trabajo. Voy a realizar un medio punto en el mismo lugar donde saqué las cadenas. Y voy a volver a trabajar arquitos de cadenas. Entonces voy a volver a realizar 5 cadenas, medio punto en el siguiente arquito, 5 cadenas, medio punto en el siguiente arquito, 5 cadenas. Es toda de arquitos esta vuelta. Entonces medio punto, 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, medio punto en el siguiente arquito, 5 cadenas, medio punto en el siguiente arquito, y así trabajan toda esta fila. Para terminar esta fila, 5 cadenas, medio punto en el arquito y terminamos esta cuarta fila. Pasamos a la quinta fila. Quinta fila, otra vez de arquitos. Entonces realizo 5 cadenas, giro mi trabajo, medio punto en el arquito. Y así trabaja en esta fila. 5 cadenas, medio punto en el siguiente arquito. 5 cadenas, medio punto en el siguiente arquito. 5 cadenas, medio punto en el siguiente arquito. Entonces así trabajan esta quinta fila. Para terminar esta quinta fila, 2 cadenas y una vareta en el medio punto. Pasamos a la sexta fila. La sexta fila es la repetición de la primera fila, entonces comencemos trabajando con una cadena, giro mi trabajo, realizo un medio punto en ese mismo punto, voy a realizar 3 cadenas y voy a trabajar una vareta o 3 varetas, perdón, en el siguiente arquito. Entonces trabajo el grupo de 3 varetas. Estamos repitiendo lo mismo que hicimos acá en la primera fila. Realizado eso, realizo 3 cadenas y voy a trabajar un medio punto en el siguiente arquito.
realizo 5 cadenas, medio punto en el siguiente arquito, 3 cadenas ahora y realizo el grupo de 3 varetas en el siguiente arquito. Tengo una vareta, 2 varetas, 3 varetas. Realizadas las 3 varetas, realizo 3 cadenas y realizo un medio punto en el siguiente arquito. 5 cadenas ahora, medio punto en el siguiente arquito. 3 cadenas y voy a trabajar el grupo de varetas en este arquito. Entonces tengo 1, 2, 3 varetas. Trabajo para terminar esta fila 3 cadenas y un medio punto en el arquito. Entonces así termino en esta fila. Realizamos la séptima fila. Para esta séptima fila voy a comenzar realizando 5 cadenas. 3, 4, 5. Giramos el trabajo y vamos a trabajar sobre estas varetas. Voy a trabajar lo mismo que trabajamos la vuelta anterior, realizando 2 varetas. En la primera vareta realizo una sola vareta, en la vareta del medio y en la última vareta voy a realizar 2 varetas, teniendo así 5 varetas, un total de 5 varetas. Tejemos 3 cadenas y voy a tejer una vareta en el siguiente arquito. Les quedaría así. Tejemos 3 cadenas y vamos a volver a trabajar sobre las varetas, tejiendo lo mismo, 2 varetas en la primera vareta, una vareta en la vareta del medio y 2 varetas en la última vareta, teniendo un total de 5 varetas. Entonces esta fila la trabajan de la siguiente manera, o de la misma manera que venimos trabajando: 3 cadenas, vareta en el arquito, 3 cadenas y volvemos a trabajar el grupo de varetas. Realizado el grupo de varetas, realizo una cadena y voy a realizar una vareta doble. Quiere decir que voy a tomar doble lazada en mi aguja y en el último punto realizar una vareta doble. Nos quedaría de esta manera. Entonces lo siguiente es seguir repitiendo. Como ven, esta fila que terminamos es la repetición de la fila número 2, entonces van a seguir tejiendo la repetición de la fila número 3, fila número 4 y fila número 5, que son de arquitos. Estos arquitos que separan estas varetas, entonces tienen que volver a trabajar estos arquitos. Yo lo voy a tejer una vez más con ustedes a los arquitos y así vamos a finalizar esta puntada. Entonces, para repetir la fila número 3, voy a comenzar tejiendo una cadena, giro mi trabajo, realizo un medio punto sobre el mismo lugar donde saqué las cadenas, voy a tejer 5 cadenas y voy a realizar un medio punto en la vareta del medio. En la vareta donde quedó solita, ahí realizo el medio punto. Realizo 5 cadenas. Realizo medio punto en el siguiente espacio. 5 cadenas. Medio punto en el siguiente espacio. 5 cadenas. Medio punto en la vareta del medio, 5 cadenas, medio punto en el siguiente espacio y así trabajan esta fila. Recuerden que es la repetición de la fila número 3, entonces la siguiente fila 4 y 5 también van a realizar arquitos. Y después de realizar esos arquitos, lo siguiente es volver a repetir la fila número 1 y fila número 2, que son las filas de varetas. Así finalizaría esta puntada. Es súper linda. Entonces, chicas, espero que el video les haya gustado. Si es así, suscríbanse al canal,
dejen su like, dejen su comentario, activen la campanita de notificaciones, así YouTube les avisa cada vez que hay video nuevo. Compartan el video con otras tejedoras, así esta comunidad sigue creciendo. Sin nada más que decirle, me despido, las espero en un siguiente video.